Hola a todos los futuros ingenieros e ingenieras que van a ver este video, en el cual estudiaremos las zonas de operación de un transistor BJT. Dependiendo de la polarización, el BJT puede operar en tres regiones. Para explicar esas tres regiones, pues aquí tenemos lo que es el símbolo eléctrico de un transistor NPN, donde nos indica la dirección de la corriente de base, la corriente colector, el voltaje base emisor y el voltaje colector emisor. Las zonas de operación del BJT las observamos en las curvas de salida del transistor de unión bipolar. Estas curvas se caracterizan porque se grafica la corriente colector contra el voltaje colector emisor. Entonces acá tendríamos lo que serían un ejemplo de las curvas de salida de un transistor BJT a diferentes corrientes de base. En este caso, pues vamos a linealizar esa respuesta para estudiar mejor esas zonas de operación del transistor. La primera de ellas es la región activa, donde el parámetro fundamental que describe la relación de salida del transistor es la ganancia de corriente. Entonces, en ese caso, vamos a tener que la corriente de colector va a ser beta veces la corriente de base. Entonces, dependiendo de la corriente que apliquemos a esa base del transistor, va a estar amplificada en un valor de beta, que es una de las características del transistor que depende de la relación de corrientes de electrones y huecos. Esta zona activa se utiliza para amplificar señales. Amplificar señales que entran por la base, salen amplificadas por el colector. Y es una aplicación directa de la electrónica análoga. La segunda región de operación es la de corte. En esta la corriente de colector va a ser cero y el voltaje colector emisor va a ser el mismo que tenga la fuente de polarización que se aplique al circuito del transistor. Y la zona de saturación, donde el voltaje colector emisor pues va a ser un valor muy cercano a cero. Típicamente son 0.2 voltios, pero puede variar dependiendo del modelo de transistor. Y en esta región pues va a ser la corriente máxima, pues que depende de la corriente aplicada en la base. Si se aplican 300 microamperios, pues la corriente máxima de salida pues serían 30 miliamperios. En esta zona de saturación y la anterior de corte, el transistor se va a usar como un conmutador, como un switch, que va a estar en un estado on o va a conmutar a un estado off. La conmutación entre estos dos estados se utiliza en electrónica digital. Aquí tenemos el resumen de las zonas de operación de un transistor bipolar, las tres que explicamos. Aparte de eso hay una región de operación más que se conoce como la región de operación activa inversa. En esta región de operación la unión del colector base tiene polarización directa y la unión emisor base tiene polarización inversa. Acá tenemos un resumen de esa polarización del transistor en zona activa inversa. En esta región de operación la ganancia proporcionada por el transistor BJT es muy inferior y debido a eso esta región de operación generalmente se evita. Entonces acá tenemos, en este caso B sub E, el voltaje emisor va a ser mayor que el de la base y el voltaje de base va a ser mayor que el voltaje colector. Tenemos la polarización del transistor NPN en zona activa, cuando se utiliza como amplificador. En este caso, la unión base emisor tiene polarización directa y la unión colector base tiene polarización inversa. Para polarizar en forma directa la unión emisor base, el voltaje de la base debe ser mayor que la del emisor. De manera similar, para invertir la polarización de la unión base colector, el voltaje colector debe ser mayor que el de la base.
En electrónica análoga, el transistor se utiliza para amplificar señales. Entonces, cada vez que se usa el BJT para amplificación, se utiliza la zona activa. Acá tendríamos un ejemplo de un circuito amplificador. Esta sería la señal de entrada. Tenemos la polarización mediante divisor de voltaje. Y bueno, tenemos acá una serie de resistencias en colector y emisor que pues van a hacer el proceso de amplificación. Entonces entraría una señal muy pequeña y a la salida tendríamos una señal mucho mayor. En la región de corte, tanto la unión base-emisor como las uniones colector-base tienen polarización inversa. Entonces, para operar el BJT en esta región, el voltaje del emisor debe ser mayor que el de la base y al mismo tiempo el voltaje colector debe ser mayor que el voltaje de la base. De manera similar, en el caso de la región de saturación, tanto la unión emisor-base como la unión colector-base de los BJT tienen polarización directa. Eso significa que en esta región de operación el voltaje de base es mayor que el voltaje de emisor y al mismo tiempo ese voltaje de base también es mayor que el voltaje de colector. Siempre que se utilice el transistor BJT como interruptor, este va a estar conmutando entre la región de corte y de saturación, teniendo en cuenta que la corriente máxima en la región de saturación pues va a depender de la corriente aplicada en la base y el voltaje el voltaje colector emisor pues va a depender de la fuente de polarización que se esté aplicando al circuito. Acá tenemos también un resumen de lo que es las diferentes zonas de operación, pero ahora en un transistor PNP. Entonces vemos cómo están polarizadas las uniones emisor-base y base-colector. En la región de corte, pues tendremos que la unión base-emisor estaría polarizada inversamente y la unión colector-base tendría una polarización inversa. Y en el caso de la zona de saturación, tendríamos que la unión emisor-base y base-colector estarían polarizadas de forma directa. Entonces ahí tenemos el resumen de cómo polarizar tanto un transistor NPN como un PNP. Para terminar, pues tenemos las características eléctricas del transistor bipolar, las cuales se encuentran en las hojas de datos o también llamados datasheets. Esa hoja de datos nos va a dar los máximos valores que pueden tener ciertos parámetros del transistor. Entonces, por ejemplo, la más importante y la que debemos siempre consultar es la corriente de colector. En este caso, este transistor soporta hasta 100 miliamperios. El voltaje colector emisor, el máximo pues va a ser 45 voltios. El voltaje base emisor de activación pues será 0.7 voltios. El beta puede oscilar entre 110 y 450 y el BCD de saturación alrededor de 0.2 voltios. Esas características eléctricas del transistor bipolar pues nos van a determinar el área de operación segura, donde si respetamos esos valores pues vamos a tener un funcionamiento correcto del transistor, evitando sobrecalentamientos que pueden ocasionar que el circuito deje de operar en las condiciones que se diseñaron o en algunos casos pueda explotar. Con esto terminamos el video. Espero les haya gustado el tema. Si es así, denle botón me gusta y compartan el video para que más estudiantes puedan aprender estos conceptos.